tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Hoy ha sido un día de celebración en esta casa y por eso el Vía V de esta noche va a ser un Vía V especial. Hoy ha recibido el premio Fernández Latorre, el presidente de la Real Academia Española, es rector de la Universidad de Santiago, Darío Villanueva. Ha sido durante un acto celebrado en este museo en el que nos encontramos y que ha contado con la presencia del rey Felipe VI. Numerosas representantes de la sociedad civil gallega han participado en la celebración en la que el presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández Latorre, ha defendido la Constitución y la cultura del pacto. Un año más, el premio Fernández Latorre ha reunido en las instalaciones de La Voz de Galicia a representantes de la política, el empresariado y la cultura gallegas. Todos ellos han recibido a Felipe VI con un sonoro aplauso. El monarca y el presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández Latorre, han hecho entrega del premio a Darío Villanueva. El jurado ha reconocido su labor académica e intelectual, también su capacidad de gestión de instituciones de peso como la Universidad de Santiago de Compostela y ahora la Real Academia Española. La satisfacción de reconocer a un gallego de proyección universal, nacido en una tierra que nunca ha reparado en fronteras. Desarrolla una labor fundamental en la protección y difusión del español, nuestra lengua común, compartida por más de 500 millones de personas en todo el mundo. No es fácil, creedme, encontrar las palabras justas para expresar lo que siento al recibir un premio tan apreciado como este. Ha expresado sobre todo su amor a los libros y su admiración al periodismo. El periódico es y será insustituible. Diarios que, como La Voz de Galicia, han pervivido a lo largo de más de un siglo, lo han conseguido porque sus autores han administrado con prudencia su poder y porfiado por la defensa de la libertad. El rey también ha tenido palabras de reconocimiento para el trabajo periodístico de La Voz. La Voz es una verdadera institución de la sociedad gallega a la que ha servido con dedicación y lealtad desde hace más de un siglo. Como cabecera líder en esta tierra, es además un referente imprescindible en toda España, cuando hablamos de periodismo de calidad y de responsabilidad. Frente a políticos locales, gallegos y nacionales, Santiago Rey Fernández Latorre ha hecho un llamamiento a la cultura del pacto. Es preciso que los actores sociales, antiguos y nuevos, piensen en clave social y bajar a la calle para ocuparse de los asuntos de los ciudadanos. Trabajar en todos ellos es la tarea más noble que se pueda cometer. En eso deberán concentrarse. Y ha definido a Felipe VI como ejemplo de dedicación, servicio y altura de miras. Darío Villanueva, presidente de la Real Academia Española, ex rector de la Universidad de Santiago, hoy ha recibido el premio Fernández Latorre. Siempre es un placer escuchar a Villanueva, lo hemos hecho en varias ocasiones en el plató de Vía V. Esta mañana lo convocábamos una vez más para hablar de letras y de vida y del olor evocador de la tinta de un periódico. Darío Villanueva, muy buenas noches. Buenas noches. Presidente de la Real Academia Española, hoy ha recibido el premio Fernández Latorre. El jurado ha valorado su trayectoria académica e intelectual. Si echa la vista atrás y analiza esa trayectoria, ¿ha llegado donde quería? Mentiría si dijera que alguna vez pensé que llegaría a ser director de la Real Academia Española, ¿no? Hace unos meses me hicieron una entrevista y me preguntaban algo parecido y yo respondía, y creo que puedo seguir diciendo lo mismo, que para mí todo ha ocurrido de una manera muy natural. Yo fui un niño lector, luego fui un estudiante de letras, luego un profesor universitario, luego fui académico y finalmente he acabado de director, pero nunca llegué a programar algo semejante. Todo ha venido como una secuencia natural de las cosas. Sí. Bueno, decía que hoy ha recibido el premio Fernández Latorre, un premio vinculado a este medio de comunicación, a La Voz de Galicia. Le interesa mucho también, me consta, todo lo que tiene que ver con el universo de la comunicación. No sé si para usted es algo especial recibir este premio por parte de La Voz de Galicia. Sí, es realmente muy especial. Precisamente por la razón que usted apuntaba, ¿no? Yo fui lector precoz de libros y de los libros se hacen muchos elogios. Incluso ahora, cuando desde hace ya más de 100 años se viene diciendo que el libro se muere. Pero yo también fui un gran lector y admirador de la prensa.
y quisiera por eso contribuir al elogio de lo que la prensa significa, cuando también se habla de qué puede ocurrir con la prensa escrita y las nuevas tecnologías, ¿no? Yo recuerdo que desde niño para mí la aparición del periódico todas las mañanas era un prodigio, era un milagro. Yo pensaba el trabajo que había detrás de aquellas páginas impresas con una tinta que manchaba, que olía a nuevo, que era distinto del periódico del día anterior, pero que era igual a la vida misma en la que yo estaba metido, ¿no? Y he sentido una enorme admiración siempre por el mundo de la prensa escrita, y yo quisiera devolver el honor de este premio en forma de elogio a la prensa. Sigue emocionando escuchar esas sensaciones que provocan los periódicos. Yo no sé si un buen lector de periódicos es un buen lector de libros. Yo creo que sí, si bien es cierto que la función del lenguaje en la literatura tiene unos matices específicos que no son del todo ajenos a la prensa. En la prensa, por ejemplo, los columnistas frecuentemente hacen unos ejercicios de belleza prosística y de creación, por supuesto que sí, con un elemento añadido, y es que en la prensa las palabras están tasadas, es decir, el principio de la economía obliga a escogerlas muy bien y combinarlas muy bien. Decía precisamente el poeta inglés Coleridge que la poesía eran las mejores palabras en el orden mejor, y eso es lo que un buen periodista sabe hacer. En consecuencia, no creo que haya ningún problema para que un buen lector de prensa sea al mismo tiempo lector de literatura y viceversa. Bueno, pues hablamos de los medios de comunicación, hablamos de la Real Academia Gallega y hablamos de un concepto que muchos entienden como una amenaza, la amenaza digital. Vamos a hablar enseguida de este asunto, pero yo no sé si cree usted que para el español lo digital es una amenaza, o en cualquier caso, ¿qué tiene de amenaza y qué tiene de ventaja? Sí, en los análisis DAFO que suelen hacer en las empresas, ¿no? La de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, se da la circunstancia de que a veces una misma realidad es una amenaza y es una oportunidad. Parece contradictorio, pero no lo es. Evidentemente, pensando desde la Real Academia Española, el universo digital, en principio, para nosotros es una amenaza, porque somos una institución de 300 años que ha vivido fundamentalmente de elaborar diccionarios, gramáticas, ortografías que han circulado como libros. Y de repente nos encontramos en una burbuja completamente nueva. Pero precisamente por eso también es una magnífica oportunidad. Y voy a poner un ejemplo que lo demuestra. Hasta ahora el diccionario de la lengua española, que venimos haciendo desde el año 1726, es un libro. Pero este libro desde hace 10 años se ofrece de forma digital en la red y además gratuitamente, ¿no? Me han pasado la estadística de consultas del mes pasado, del mes de septiembre. Fueron 41 millones de consultas. Esto quiere decir que nunca antes ese diccionario ha ejercido tanta influencia como lo está haciendo ahora. Y además también sabemos qué palabra es la más usada cada mes. Y este mes pasado, septiembre de 2015, la palabra más consultada fue plebiscito. Bueno, una indicación también de lo que va sucediendo en la sociedad. Es como un termómetro, efectivamente. Exacto. Muy consultada la versión digital, pero con algunos problemas para vender, digamos, sí. El diccionario en papel, que yo no sé si es un poco la constatación, señor Villanueva, de que esa pronosticada muerte del libro en algunos tipos de libros parece que puede llegar a producirse. Eso es cierto. Por ejemplo, según me dicen los editores, la enciclopedia en papel, aquellas obras maravillosas, magníficas, en 20, 25 tomos, a veces más, eso sí que hoy en día está ya en un momento de una crisis que parece sin vuelta atrás, ¿no? Y algo parecido le está ocurriendo a los diccionarios, no con tanta fuerza. El diccionario todavía tiene más huelgos para seguir adelante, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo, por ejemplo, que la muerte del libro en términos totales que el que en las circunstancias de nuestra sociedad actual determinado tipo de libros que ocupan mucho espacio, que son muy pesados, que son muy onerosos, que son muy costosos, estén perdiendo la batalla con los nuevos soportes electrónicos, ¿no? Pronostica en cualquier caso que sí que se pueda llegar a producir una desaparición del libro de papel, del libro de
consulta, digamos, de papel y no del otro libro, de la novela, del ensayo. No sé cómo ve el futuro. Sí, no lo digo exclusivamente por percepción personal. Los propios editores con los que nosotros trabajamos nos lo dicen, ¿no? Que aquellas grandes obras de referencia y de consultas que estaban en las bibliotecas era una inversión familiar, era una casi, inversión ¿no? Había, familiar, claro, que se compraban por plazos, sí, etcétera. Eso sí que está pasando una crisis muy aguda, ¿no? Bueno, están a punto de presentar la nueva versión digital de ese diccionario. Me estaba diciendo que ahora en los próximos días. ¿En qué va a ser diferente? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando entremos en rae.es? Bueno, en primer lugar va a ser diferente porque va a ser la versión 23ª del diccionario, es decir, lo mismo que hace un año presentábamos en papel, ahora se incorpora a la red con un incremento de lemas, de voces, que son ya casi 95.000, 200.000 acepciones y una serie de mejoras de tipo lexicográfico, de técnica, pero luego también mejorará mucho la circulación dentro del propio diccionario en red, permitiendo todo tipo de consultas, permitiendo enviar también, si se desean, palabras por correo electrónico a otra persona, etcétera. Es decir, que se ha mejorado la navegabilidad del diccionario en la red. ¿Redes sociales? Supongo que también contemplan mover el diccionario a través de redes, ahora que está tan de moda comunicarse a través de las redes. Sí, claro que sí. Nosotros en ese sentido, ya que antes me preguntaba por las amenazas y las oportunidades, nosotros, por ejemplo, en Twitter tenemos 800.000 seguidores, y esos seguidores reciben información continua de lo que hace la Academia y también nos hacen consultas, que nosotros procuramos responder de manera muy rápida y muy inmediata, ¿no? Es la clave, es decir, este tipo de innovaciones son determinantes, es decir, es imposible quedarse al margen de ellas. Y una institución tricentenaria como la nuestra, trabajando además sobre lo que trabaja, si no se pone a la altura de la sociedad digital, está condenada a quedar en una posición casi diríamos arqueológica, ¿no? No sé si tiene en su entorno a muchos adolescentes y no sé si se ha frotado mucho los ojos al ver esa jerga que el entorno de las redes sociales se ha creado en el mundo de la adolescencia y que les permite escribir como escriben. Hay mucha gente que se rasga mucho las vestiduras con esa forma de comunicarse. No sé qué posición tiene usted. Sí, yo con adolescentes propiamente no, yo soy profesor universitario, claro, por lo tanto estoy en contacto con mis alumnos en la universidad que rondan los 20 años, ¿no? Yo creo que no hay que asustarse hasta ese extremo, porque los que usamos la lengua sabemos que nuestras comunicaciones circulan en unos determinados contextos y cada contexto permite un código distinto, ¿no? El problema estaría si, por ejemplo, esa jerga que se utiliza en las comunicaciones rápidas que los jóvenes y también los mayores hacemos, utilizara exactamente ese mismo código a la hora de hacer un currículum para pedir trabajo, a la hora de escribir una carta importante para justificar cualquier asunto de trascendencia, etcétera. Y esto hasta ahora no ocurre, ¿no? Y para ello también es muy importante la educación, es decir, el sistema educativo no tiene que reprimir esos usos, sino que tiene simplemente que confirmar que luego está el código convencional, que es el que no se puede en modo alguno olvidar, incluyendo también la cuestión de la ortografía, que es muy importante, ¿no? Igual que no vestimos lo mismo en todas las circunstancias, nos cambiamos de ropa en función del momento que estamos viviendo. Ni utilizamos el mismo tono al hablar cuando estamos con una persona que no conocemos que cuando estamos con un íntimo amigo, con nuestra novia o con nuestros padres, ¿no? Decía plebiscito, la palabra más consultada este mes. Yo no sé qué país de los que están vinculados a la Real Academia Española es más activo, de esas 22 academias creo que son, que forman parte de la RAE. Bueno, recibimos consultas, además lo detectamos perfectamente, y no por un servicio propio nuestro, sino por un servicio reconocido internacionalmente que es Google Analytics, ¿no? Recibimos consultas prácticamente de todos los países del mundo, eso es así, pero la parte del león se la lleva España, México, Colombia,
Argentina y ahora Estados Unidos está subiendo mucho por como la consecuencia comunidad hispana. de Es decir, hay una correspondencia bastante ajustada en función de la demografía de cada uno de estos países, salvo en el hecho de que demográficamente México tendría que ser la primera y la primera es España. Una pregunta fastidiosa, supongo, para el presidente de la Real Academia Española, que lo es ahora. Hemos tenido el placer de conversar con usted en anteriores ocasiones, era todavía secretario, y yo creo que esta pregunta ya la he formulado, pero quiero volver a ponerla encima de la mesa. ¿En qué lugar se habla mejor español? Sí, esa es una pregunta a la que yo no tengo contestación. El otro día, bueno, ya hace unas semanas, me llamaron de Radio Caracol, ¿sí?, de Colombia, que me llaman con mucha frecuencia y en general los medios hispanoamericanos. Es asombrosa la curiosidad que tienen por conocer la opinión del director de la Real Academia ante muchas cosas. Entonces Radio Caracol en un momento me dijeron, mire, le vamos a hacer una pregunta incómoda. ¿Usted cree que es verdad lo que aquí en Colombia decimos de que el sitio donde se habla peor el español es en España? Y yo le dije, no es exactamente así. Lo que ocurre es que ustedes lo hablan tan bien que a nosotros muchas veces nos da sonrojo ver lo magníficamente bien que hablan la lengua española. Pero esa percepción sí que yo creo que la tenemos desde aquí también. Le concederíamos probablemente a algún país sudamericano ese mérito, ¿no? Pero no podemos generalizar, claro está. El uso de la lengua está ligado a cada persona y entonces hay personas en cualquier lugar del mundo hispanohablante que cuidan mucho la expresión y hay otras que no lo hacen, ¿no? Y no se puede generalizar hasta ese punto. Pero efectivamente, y yo esto lo he hablado con mucha gente, sobre todo en televisión a veces, aparecen personas americanas que no son especialmente estudiadas ni cultas y nos sorprenden a todos por la precisión con que hablan y además con el uso de palabras que muchas veces para nosotros son un poco arcaicas, porque son del español del 16, pero que continúan vivas allí. Sí. Decía que le conceden el Fernández Latorre también por su trayectoria intelectual. Se ha hablado mucho en estos años de la calidad de nuestros intelectuales en un momento, bueno, en el que mucha gente estaba buscando respuestas, en la capacidad que esos intelectuales están teniendo para influir en el discurso colectivo, en un momento, dicen, tan líquido como este. ¿Estamos en un momento intelectualmente fértil o no? Esta es una pregunta muy interesante y complicada, ¿no? Porque en este momento la manera que el intelectual tiene de llegar a la opinión pública pasa necesariamente por los medios de comunicación. Es decir, la mediación de los medios, valga la redundancia, es absolutamente imprescindible. No es lo mismo que ocurría antaño. Bien es cierto que, por ejemplo, Unamuno, Ortega, etcétera, cultivaban mucho la prensa y escribían mucho en prensa y de ese modo su opinión llegaba y eran personas realmente populares como referentes, ¿no? Pero hoy en día no solo es la prensa escrita, sino que están también los medios audiovisuales y a veces lo que sí percibimos en la sociedad es que el papel de los intelectuales es suplantado por otras personas que son fotogénicas, que dan muy bien en los medios, pero que quizás no tienen la misma profundidad de análisis que los intelectuales tienen. Igual que los intelectuales puede que cometan a veces el pecado de no saltar a la palestra, de continuar en sus torres de marfil. Pero es muy importante, creo yo, aprovechar los medios de comunicación que cada vez están dedicando más tiempo a el debate oral de las cosas que están sucediendo día a día, ¿no? Y que ahí haya voces autorizadas, no de personas que saben todo de todo, sino que... sí, que trunca un poco de sosiego también, ¿no? A por veces, supuesto, y de perspectiva y que sean independientes y que digan su verdad sin ningún tipo de complejo ni de autocensura. Bueno, un gallego presidente de la RAE, en sus múltiples viajes a América, que creo que se han intensificado como consecuencia de su acceso a la presidencia. Yo no sé si atesora algunas anécdotas como consecuencia de que usted es gallego, que para ellos es un sinónimo de español. Bueno, no solo de ahora, sino de siempre. Yo he sido bastante viajero. Lo que sí puedo decir, y no es una exageración, que en ningún lugar del mundo al que yo haya ido, por exótico que fuese, he dejado de encontrarme un gallego, ¿no? Y encontrarme un gallego
en actividad, que ha adaptado sus capacidades y sus potencialidades a las circunstancias del medio, ¿no? En relación a esto, pues una anécdota. En este momento el director de la Academia Argentina es José Luis Moure, y ayer mismo estuve con un académico argentino, sí, que es de una familia cuyo bisabuelo emigró a Argentina, por lo tanto ellos ya son de varias generaciones argentinos, apellido Outeiriño, pero allí se castellanizó y es Oteriño, pero en fin, en todas partes, incluso en las academias americanas y filipinas, hay el presidente honorario de la Academia Filipina es también orensano, ¿no? Bueno, O sea que... ¿Ha desaprovechado Galicia bueno, pues la oportunidad de ser un actor más importante, más relevante, teniendo en cuenta esa conexión entre América y Europa que podría haber pasado, yo no sé si de una forma más intensa a través de Galicia, como consecuencia de los lazos que se crearon con la inmigración? El fenómeno de la migración es verdaderamente extraordinario. Yo le tengo una admiración a lo que los gallegos hemos hecho migrando. En parte me toca a mi familia. Mi abuelo materno Darío estuvo de jovencito en Cuba y volvió a tiempo de casarse y constituir su familia aquí, y a mí de niño me contaba las aventuras suyas allá, que coincidía la juventud con el descubrimiento de la gran ciudad, de la modernidad, etcétera, ¿no? Esos lazos existen y yo creo que desde el punto de vista humano en general, hemos aprovechado esa experiencia. Desde el punto de vista institucional o político, pues no lo sé. De todos modos, lo que sí compruebo día a día, y hace un momento apuntaba yo a esto, es que por encima de las independencias, por encima de las diferencias de intereses, de políticas, de ideologías, la lengua sigue siendo un instrumento de fraternidad y de unión entre todos estos países. Por eso, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que yo presido, que tiene ahora ya 23 miembros, porque acaba de constituirse la Academia Ecuatoguineana, por lo tanto también en África, funciona por consenso y mediante ese procedimiento consensuado hacemos los diccionarios, las gramáticas, las ortografías, etcétera, y ello redunda en beneficio de la unidad del idioma. El español, a pesar de su gran dispersión geográfica, tiene una rara unidad lingüística. Bueno, preside usted una entidad formada por académicos, personas singulares, si se me permite la expresión, intelectualmente muy potentes, bueno, con personalidades particulares, y yo no sé si es difícil, entiéndase bien la expresión, pastorear este rebaño. Sí, no es fácil, ¿no? Pero yo lo veo por el lado del gozo, la gran suerte que significa estar rodeado de gente así, ¿no? Gente a la que uno admira, yo admiro por sus obras literarias, por sus obras científicas, por sus intervenciones públicas, por la presencia que tienen en el debate intelectual a través de los medios, etcétera, ¿no? Y eso sí, lo que tiene que tener muy en cuenta el director de la Academia, y yo procuro que no se me olvide nunca, es que es lo que los latinos llamaban un primus inter pares, es decir, que la autoridad que tiene procede de sus compañeros, que son los que lo han elegido, de modo que el modo de conducir la Academia es procurar darle forma a aquello que mayoritariamente los académicos quieren, ¿no? Hablaba antes de la lengua como factor de fraternidad, aunque hay quien asegura que no siempre, y me quiero referir a las recientes elecciones en Cataluña. Se ha denunciado el uso político del idioma. ¿Tiene problemas el castellano en Cataluña? Por lo que yo sé, hay casos de personas, de ciudadanos, que reclaman el amparo que constitucionalmente les corresponde desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Eso está a la vista, esto ha llegado a los juzgados, ¿no? Entonces, si algún ciudadano tiene estos problemas, es evidente que esos problemas deben de existir, no se los han inventado los ciudadanos. El Estado español es un Estado plurilingüe,
pero es que hay muchos estados que lo son. Y incluso en estados monolingües en origen, hoy en día se está alcanzando una especie de bilingüismo funcional por la enseñanza del inglés por razones puramente pragmáticas y pragmáticas, ¿no? Por eso yo sigo sosteniendo que las lenguas tienen que ser fundamentalmente instrumentos de comunicación y que tienen una funcionalidad indiscutible en beneficio del entendimiento. Y a mí no me gusta la instrumentalización política de la lengua. ¿Cómo vive eso? Cuando detecta ejemplos, no vamos a poner nombres y apellidos, de utilizaciones políticas en el mal sentido del término y como instrumento como de separación. ¿Qué le parece? Yo soy filólogo, un filólogo es un estudioso de la lengua y de la palabra, entonces yo curiosamente relaciono esto con el juramento hipocrático de los médicos, ¿no? Ese juramento que viene de Hipócrates, que los médicos siguen actualizando, en donde hay una serie de compromisos a los que están obligados por su condición de médicos, ¿no? Yo como filólogo me siento hipocráticamente obligado a defender que las lenguas sirven para la comunicación y no para la separación. Cuando tomó posesión tenía la intención de enseñar a Rajoy la biblioteca de Rodríguez Moñino y María Brey, bibliotecaria depurada por el franquismo y tía del actual presidente del gobierno. ¿Lo consiguió? Yo le he escrito ya haciéndole la invitación formal, después de la invitación verbal que tuve ocasión igualmente de hacerle, hasta el momento no ha podido ser, hay que comprender las agendas de los presidentes, pero en fin, las puertas de la Academia y especialmente de la biblioteca de Antonio Rodríguez Moñino y de María Brey Mariño está siempre abierta para don Mariano Rajoy, ¿no? ¿Qué tal español habla el presidente del gobierno de España? Yo creo que el presidente es un buen parlamentario, tiene capacidad dialéctica, bueno, es un hombre que viene de una formación jurídica, viene también del ejercicio de unas oposiciones duras en donde hay que cultivar mucho la memoria y la precisión en la expresión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un político en ese sentido que está a la altura, desde el punto de vista lingüístico, quiero decir, de lo que se espera de él, ¿no? ¿Qué personaje público subyuga a Darío Villanueva cuando lo escucha hablar? En general, sí. Bueno, yo recuerdo políticamente a mí me subyugaba Julio Anguita, que ahora está bastante retirado, ¿no? Pero bueno, ya estuvo más retirado de lo que está, pero sí, bueno. Ahora, me parecía un magnífico orador y además un político que hablaba con mucha claridad, que no recurría a circunloquios, etcétera, ¿no? Es una referencia que yo tengo presente siempre. Sí. ¿Qué aporta, los que somos también gallegoparlantes, qué aporta el saber gallego también a nuestro español? Aporta mucho, en primer lugar, hay muchas palabras gallegas que están en el diccionario de la lengua española, que son, igual que hay anglicismos o galicismos, hay galleguismos en el español. Colo, por ejemplo, no está reconocido. Sí, Colo está reconocido. Sí. Y luego también yo creo que a través de los escritores procedentes de Galicia, algunos de los cuales están entre los mejores escritores en castellano de nuestra literatura en esa lengua, lo que se percibe es algo parecido a lo que también se comprueba con los escritores irlandeses en relación al inglés, que por cierto Irlanda es uno de los países que tiene más premios Nobel de literatura en relación a las dimensiones del país, ¿no? Pero yo equiparo en este sentido la actitud de los escritores irlandeses en relación al inglés con los escritores gallegos en relación al español, y es que lo manipulan creativamente y lo transgreden y lo violentan, pero el resultado es realmente maravilloso, ¿no? Algo que quizás un escritor de Valladolid o un escritor de Oxford no podría hacer con el inglés por una especie de respeto sacral a ese idioma. Viniendo de fuera, desde una periferia lingüística, se produce un mestizaje. El caso, creo yo, más impresionante de esto es Valle Inclán, pero
pasa con casi todos los escritores, algunos de los cuales, por otra parte, han cultivado las dos lenguas, como por ejemplo es el caso de Álvaro Cunqueiro, que es otra gran figura. Yo dirijo una colección de clásicos que publica la Fundación Castro, y tengo que decir que uno de los autores más vendidos, hemos publicado 250 tomos hasta el momento, es precisamente Álvaro Cunqueiro. Porque ha envejecido muy bien Cunqueiro, Sí, además, sí. ¿no? Bueno, procuramos hacer siempre algún experimento, siempre que, como decía, tenemos el privilegio de recibir aquí en el plató a Darío Villanueva, y hemos salido a la calle para hacer varias cosas. La primera, nos fuimos con un diccionario, nos parábamos con personas y le decíamos que leyeran palabras aparentemente poco usadas y que nos las definieran. Nos hemos encontrado con esto. Esto es un diccionario de lengua española. Cucharro. No lo sé. Una cuchara grande. El novio de la cuchara. Guisado. En la cocina pues hacemos pues un guiso y nos sale pues el guisado. Útil o conveniente. Otro, dicho de una persona bien parecida o dispuesta. Otro significado, justo, conveniente, razonable. Jesús, ¿cuántas hay? Encuentro la mía. 1, 2... No, es que no la encuentro, ¿eh? Encapirotar. No sé. No sé. Cubrir de algo. Poner el capirote. ¿Ves? Le estás poniendo algo. Metateada. No sé nada. Ni palabra. A ver. Paliza. Serie de golpes. Serie de golpes. Pichi. Pues ahí sí que a verdad que Pichi eu conozco por apodo, vamos, un paxaro, un animal, a ver, pois Pichi, prenda de vestir femenino, ostra, vale. A ver, outra máis. Vamos a máis suerte. No fácil, Non é fácil, non? Guataquear. Giróstato. Uy, ahí ya vamos mal. Conventual, relacionado con un convento. Heterónima. Pues sin leerlo no te lo sé decir. Exhibicionismo salió. Pues yo diría mostrar al público lo que no deberías de ver. Purito de exhibirse, perversión consistente en el impulso a mostrar los órganos genitales. Bueno, más o menos. Edáfico. Ni idea. Edáfico, que sufre de algo, de alguna... Te digo ahora, espérate. Perteneciente o relativo al suelo. Mira, oye, nunca viene mal. Gandiense. Oye, ¿tú qué le hiciste al diccionario? Gandiense es perteneciente a la agricultura, al ganado. Natural de Gandía. Lo iba a decir, pero dije yo, voy a quedar de imbécil. Entreforro, mira, nos entreforro se lle poñía unha falda que se lavaba por abaixo. Entre tela, lienzo que se pone entre la tela y el forro. Bueno, un pequeño ejemplo. Tiene mucho de lúdico el diccionario. Puede haber gente que piense que es un tostón, un libro allí lleno de letras, sin dibujos, sin santos, como decía mi abuela, pero tiene mucho de lúdico. Se puede jugar muy bien con un diccionario, ¿no? Incorporar a los niños incluso en ese gusto, ¿no? Y la versión digital todavía ofrece mejores posibilidades para eso, porque no hace falta pasar las páginas para ir de una palabra, de un lema, como nosotros decimos, a otro, sino que se puede hacer casi de manera simultánea. Bueno, de hecho hay programas televisivos que se basan en juegos con el lenguaje, ¿no? Y dentro de la teoría lingüística, en los últimos 40 o 50 años, se ha utilizado mucho el concepto de juegos del lenguaje, en lo que se llama la pragmática lingüística, ¿no? Desde Wittgenstein hasta los pragmaticistas, ¿no? Efectivamente, el lenguaje es un código con reglas y con elementos, todo depende de una combinatoria y con eso conseguimos comunicarnos, pero también conseguimos expresarnos poéticamente y podemos jugar, ¿Cuál es la última palabra que Darío Villanueva ha incorporado a su mochila, que supongo que es, bueno, no infinita, pero casi? Pero la última... Yo siempre, por razón obvia de trabajo de la academia, estoy dándole vueltas a neologismos, es decir, palabras
que están ahí, que de repente irrumpen y que tenemos que estudiar con cuidado para ver qué fuerza llegan a alcanzar y sobre todo qué estabilidad. No cabe duda de que, por ejemplo, en este sentido, selfie sí, que fue una de las últimas. Ha sido una de las últimas porque ha venido con una moda que ha reventado hace aproximadamente un año, aunque selfie ya se utilizó en Australia hace aproximadamente 10 años. Está registrado... Para hacerse lo mismo, sí, lo mismo. Entonces, autorretratos, que en realidad... quizás mejor autofoto, porque autorretrato ya existe con otra significación diferente. Y pues sí, estamos... pero claro, yo más que neologismo decía una palabra que forme parte de todas esas entradas que puede haber en la RAE, que supongo que Darío Villanueva no conoce todas, ¿o sí? No, claro que no, ni mucho menos. ¿No? Uno de mis problemas como director de la Academia es mi profunda limitación. Yo no soy un sabio universal, claro, pero yo no sé si menos, en conversaciones, no sé si con gente de academias de Sudamérica o con una palabra que, ostras, pues no sé exactamente qué significa esta palabra. ¿Le ha pasado recientemente? Sí, ellos utilizan mucho el verbo fungir, que no es nada habitual para nosotros, ¿no? Por ejemplo, Ollanta Humala funge como presidente de Perú. Significa desempeñar la función de, ¿no? Entonces es una palabra que siempre que ellos la utilizan con mucha frecuencia me produce sorpresa, ¿no? Bueno, otro ejercicio que hicimos, las famosas conjugaciones verbales. Sabemos conjugar, nos hemos salido a la calle, era un poco peliagudo lo que pretendíamos porque era saltar a gente y preguntarle primera persona del pretérito perfecto del verbo, en fin, nos pasó esto. Yo ro. La primera persona. ¿En singular? En singular. Roe. No, yo ro. Ah, ¿no? yo ro. Del verbo roer. Pues roer es gallego. Ya es que hace mucho tiempo que dejé la gramática. Yo ro. No sé. Rollo. Lo llevamos dando desde primaria, pero nadie lo sabe. Es que no me hagas ahora un examen, por favor. Es en gallego, ¿no? No, en castellano. ¿Rollos en castellano? Sí. Bueno, ¿qué más? De subjuntivo, oye, creo que había que poner la base del haber o algo así, me parece. ¿Camino? ¿Puede ser? Piensa. Pasado... El imperfecto, hubiese cabido. Yo hubiese cabido. Yo cabía, sí. Tú cabías, no cabía. Antes de meter la pata, prefiero callarme. Es que no tengo ni idea. A mí los subjuntivos siempre se me anda muy mal. Pretérito imperfecto de subjuntivo de dimitir. Dimitiera, no sé, no tengo ni idea. Tener que hacer todo este recordatorio antes de comer. ¿Puedes repetir o cupo? Cabido, no. Sí. Cabido. ¿En serio? A ver, yo ya me escapo, ¿eh? Ya me escapo. Visto. Ay, vido. Ay, Bea, perdón, Bea. B. Borra todo. Patinando. Patinar, patinando, patinar, patinete, patino, patinar, patinando. Bueno, un pequeño ejercicio. Tenemos la percepción, los español parlantes, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, al inglés, de que una de las grandes complicaciones cuando sucede a la inversa son los verbos. ¿Es así? Sí. El sistema verbal del español es bastante complicado, sí, eso es cierto. Cuando un inglés se enfrenta, por ejemplo, a la diferencia entre ser y estar, sí, ¿cómo acaba comprendiéndolo? Bueno, los profesores de español como lengua extranjera tienen recursos para que lleguen a discernir, ¿no? Pero es difícil porque incluso tiene connotaciones de tipo metafísico, ¿no? Claro, ser y estar, efectivamente. ¿no? Y incluso hay personas que hablan bastante bien el español que después de varios años no son capaces todavía de dominar ese distingo. Es como en Vigo, ¿no? que confunden ver y mirar, ¿no? Sí. ¿Se enseñan bien los verbos en la escuela? Claro, yo no tengo una información. Yo admiro mucho a los profesores de lengua, mis compañeros, a todos los niveles, ¿no? Y, en fin, yo tuve muy buenos profesores y me llegué a defender bastante bien con los tiempos verbales. En principio yo supongo que sí, que las cosas siguen igual, ¿no? Bueno, último ejercicio en la calle. Palabras que la gente piensa que no están en el diccionario. Hemos hablado también de esto. Almóndiga, pepero, guiri, tunear, toballa, por ejemplo. Entradas que sí que están en la RAE y que a la gente le sorprende porque piensa que son barbarismos o que son palabras que están mal. Vamos a verlo. Sobado, sobao. De dormido.
Sobao es una cosa y sobado es otra. Sobao es un pastel y sobado es que estás tocado. Es lo mismo. Está jodido que estar jodiendo. Psicofanta. Hasta psico sé que pues, un psicólogo, pero un fanta sea un fantasma. Eso me suena a bicho. Fanta naranja y fanta limón. Esas palabras hay que apuntarlas, ¿eh? Porque cuando tengamos que hablar con alguien, eres un psicofanta. Yo sé, ser bizarro. ¿Eso qué es? ¿Que de aquí, de esta tierra vuestra? Bizarro, pues fue Pizarro, tú estás hablando de Pizarro, no tiene que ver para nada con Bizarro, ¿eh? muy bizarro, muy echado para adelante. ¿Cómo? Murciégalo. Murciégalo. No, murciélago. ¿Es murciélago? Así lo dicen los niños pequeños. Con W, Y, H e Y. S, H y K. Pues me voy a fijar ahora, cuando cojo una botella voy a mirar a ver cómo se escribe. A ver, preguntas cómo se escribe el aguardiente. W-I-S-C-K-Y. Yo creo que es con I latina, ¿no? Whisky. Ah, ¿Qué me dices? Quitar del diccionario. No sé, la primera se me ocurre ahora cabrón, por ejemplo. Hostia. Entrevista. La que me gustaría, gilitosis. ¡Ostras! Nosotros somos cojonudos. Morriña. Está todo inventado. Ochonino. Cayonco mismo, porque a lo mejor estás haciendo el cocido, están un poco duros y en vez de decir que estás duro, dices, uy, están todavía cayonco. Ah, que sí. Cayonco. Cayonco. Jopetas. Pero, ¿por qué tienes tanto interés en saber todo? Así, Darío Villanueva. ¿Y le has hecho a él el examen este que me estás haciendo a mí? A ver. Pues seguro que él no se sabe la mitad de los tiempos verbales. Y pues yo me apellido Villanueva, mira por dónde. Igual somos paisanos y todo. El colmo. Bueno, la gente estupenda que nos encontramos por la calle y que se somete a este tipo de torturas que muchas veces llevan el micrófono de V Televisión. Un par de cosas en relación con estas respuestas. Una, la utilización de lo que denominamos tacos. Sí. ¿Se usan más tacos en España que en otras zonas en las que se habla español? Sí. Somos en ese sentido especialmente taqueros, ¿no? Y les extraña mucho a los... Les violenta incluso. Sí, les extraña cuando vienen aquí, lo cual no quiere decir que ellos también los tengan, ¿no? Y eso también va por parroquias. Claro. Hay grupos en donde el taco es más frecuente, pero como aquí lo escuchas media habitualmente general, en la televisión. Sí. Y además también a través de los medios de comunicación llama mucho la atención, es decir, un taco soltado entre unos amigos, tal, no tiene el mismo impacto, la misma fuerza que a través de, por ejemplo, la televisión o incluso la radio, ¿no? Pero sí, consideran que somos taqueros y también bastante ásperos en la manera también de tiene hablar. Que ver con el acento, supongo, sí, ¿no? Pero ásperos. Ellos son, buscan mucho más los circunloquios, tienen una suavidad en la manera de dirigirse al otro que echan de menos en nosotros. Sí. La palabra bizarro, que todos los modernos han incorporado a su lenguaje con un significado que se ha aceptado finalmente, me refiero a bizarro como raro, como extravagante. Sí, claro. Que es un préstamo, ¿no? Ese significado. Sí, viene del francés, es un galicismo, pero es una palabra que lleva mucho tiempo. ¿Con esa acepción? Claro, sí. Claro, porque a mi madre le pregunto bizarro y me dice que es valiente. Bueno, es que hay varias acepciones, ¿no? Una de ellas es eso, el tipo echado para adelante, que dijo uno de los señores encuestados, ¿no? Entrevistados. Pero ahora ha cobrado fuerza esa palabra por el uso de grupos más activos lingüísticamente, ¿no? Eso ocurre siempre. A veces palabras que están un tanto amortiguadas, de repente son recuperadas y se ponen en el candelero, ¿no? Yo no sé si dentro de los académicos, los que tienen que darle el visto bueno a una palabra, los hay más conservadores y más audaces, y si siempre son los mismos o no. No, en absoluto. En primer lugar, en la academia hay una actitud general compartida, ¿no? Que es la de comprensión del dinamismo que la lengua tiene y la necesidad de que la academia esté muy al loro de todas estas innovaciones, o sea que eso lo compartimos todos. Lo que pasa es que después en el debate de cada una de las palabras pues hay opiniones distintas, ¿no? Que en algunos casos también son distintas porque las palabras encierran connotaciones, encierran
pues implicaciones de otro tipo. Pero no hay académicos más dispuestos a incorporar neologismos y otros que son más guardianes de las esencias, digamos. En términos generales, como para poder hablar de un grupo y otro grupo, yo diría en absoluto que no. Por ejemplo, los escritores son los que se guían mucho por su genio del idioma que ellos crean, ¿no? Para responder a estas preguntas, mientras que los lingüistas, los técnicos del idioma, tienen una postura más distanciada, más objetiva, pero no creo que se pueda traducir eso en una línea de conservadurismo o de progresismo, ¿no? Bueno, Lois Balado, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Lois nos ayuda habitualmente a cerrar este tipo de encuentros y nos va a ayudar también esta noche. Adelante. Bueno, lo primero, enhorabuena, Darío Villanueva. Quería preguntarle, porque bueno, cuando estaba preparando estas preguntas, pues me estaba imaginando a un Darío Villanueva niño corriendo por las calles, ¿no? Y en esto pues que se le acerca, pues no sé, el vecino, y le dice, Darío, ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? Y claro, no me imagino a Darío Villanueva de 8 o 9 años diciendo, pues yo quiero ser el director de la Real Academia Española. No sé, esa es la pregunta, ¿qué quería ser cuando era niño? Sí, eso es una pregunta que me hicieron hace no mucho en un suplemento semanal de un periódico, ¿no? Y yo contesté la verdad, yo cuando era niño lo que quería era ser niño, no tenía ninguna previsión de futuro, no quería ser bombero, no quería ser cosmonauta, no quería ser carpintero, ¿no? Simplemente quería ser niño. No tengo el más mínimo recuerdo de que en esa etapa de mi vida yo tuviera ninguna pretensión más allá que lo que estaba delante de mí, ¿no? Te decía algo así, tuvo el privilegio de ser un niño feliz, supongo, ¿no? Sí, eso es evidente. Yo supongo que si un niño está sometido a unas circunstancias muy adversas, pues no tenga la misma percepción, pero yo ni siquiera me planteaba tal cosa. ¿No? Bueno, desde la última vez que estuvo aquí, la política nos ha dejado grandes frases, increíbles frases. Le hemos hecho una pequeña selección de dos. Vamos a empezar con la primera de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. España es una gran nación, los españoles, muy españoles y muchos españoles. Y luego tenemos esta otra, de Pedro Sánchez, el líder de la oposición. Y yo no sé si piensa que ya está un poco bien, que se hable permanentemente de su aspecto. No, yo creo que cuando con los tiempos que corren a un político se le eche un piropo, pues bienvenido sea. Pero está un poco cansado. Me es inverosímil, la verdad es que me da igual. Bueno, me da igual, me es inverosímil, pequeño lapsus ahí. Yo no sé si uno ve esto, uno que es bueno, pues director de la RAE, si se le quitan las ganas de votar en las elecciones. Yo tengo una voluntad de comprensión de todos los errores humanos, ¿no? Y pido lo mismo para mí, es decir, que no juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? El mejor músico en alguna nota desafina y el mejor calígrafo algún día echa un borrón, ¿no? Lo malo es que hoy en día estamos muy expuestos en algunos casos a la trascendencia de esos borrones o de esos desafinamientos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta todas las otras veces en que los políticos pues, se han expresado muy bien, hemos entendido e incluso han acuñado frases brillantes, ¿no? Que en algunas ocasiones sucede, ¿no? Por ejemplo. Bueno, vamos a ver, aquel puedo prometer y prometo de Suárez fue muy eficaz. Que creo que salió de la mente de Fernando Onega. Sí, eso creo yo también, ¿no? Fue muy eficaz, igual que fue muy eficaz el Yes We Can de la campaña de Obama, ¿no? O en la época de Eisenhower. O váyase, señor presidente. Sí, o váyase el señor desde presidente. Desde el punto de vista de la comunicación. Claro, desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? O sea que sí, hay ejemplos buenos de lo que el inverosímil de Pedro Sánchez, que nos lo dijo aquí precisamente, yo no sé si a veces sucede que haces una broma con respecto a una palabra y que acaba apareciendo en el momento más inoportuno, como que el subconsciente te traiciona. Sí, yo alguna vez he jugado con una de esas bromas, que por cierto hubiese podido hacerlo hoy porque lo dije, en vez de decir está en el candelero, está en el candelabro, ¿no? Lo que pasa es que me he dado cuenta de que hay que tener mucho cuidado con las ironías, porque no se entienden. Entonces
Entonces, la ironía funciona si el que escucha entiende lo contrario de lo que estás diciendo. Si se comparte el código, ¿no? Claro, si se comparte el código. Y no tienes garantías absolutas de que se comparta, ¿no? Para subirnos la autoestima, le hago la pregunta al revés, hablaba antes de Julio Anguita, le pregunto de los de Nueva Hornada, de la política de Nueva Hornada, no sé si hay algún político que escucha y diga, pues bueno, es que da gusto escuchar a esta persona. Bueno, por ejemplo, entre los más jóvenes, ¿no? Rivera me parece un buen comunicador, la vicepresidenta del gobierno también creo que es muy buena comunicadora. En Podemos, Iglesias también, es un hombre muy eficaz, sobre todo en mensajes muy claros, muy directos, que es lo que parece ser que en muchos casos los asesores de imagen y de comunicación les dicen a los políticos que tienen que hacer, ¿no? Pablo Iglesias, no, coleta morada, como se autobautizó él a sí mismo. Lois. Hablábamos antes de nuevas tecnologías. ¿Qué le parece que exista el autocorrector del móvil? ¿Esto es un peligro? Es decir, un software que permita que, bueno, que se camuflen tus errores. No, o que te Lo que induzcan al error. pasa, sí, a mí desafortunadamente me causa muchos problemas porque en vez de corregir mis errores, que procuro tener los menos posibles, lo que hace es que me introduce errores y a veces después cuando releo mensajes que he enviado me encuentro que he estado lanzando unas estupideces de tomo y lomo, ¿no? Mucho peligro los autocorrectores, mucho peligro. Mucho peligro, sí. Preparando esta entrevista, yo tengo en mi casa una nueva gramática de la lengua española, de edición del año 2009, y me llamó la atención que en la parte de agradecimientos, bueno, pues hay unos agradecimientos a la Junta de Galicia y a la Generalidad de Cataluña. Y claro, esto es un tema a veces un poco peliagudo. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Hay que traducirlo? ¿No hay que traducirlo? Yo creo que las dos posibilidades son perfectamente legítimas. Es decir, el nombre oficial de la Xunta de Galicia es ese, porque está, según la Ley de Normalización Lingüística, en la lengua vernácula de Galicia, ¿no? En el otro caso se trata de una castellanización del nombre, ¿no? Sí, yo creo que en ese caso hubiese sido mejor poner el nombre en la lengua original. Sí. Bueno, Francia vuelve a instaurar el dictado en las clases. Sí. No sé qué le parece este método. Me parece magnífico, me parece magnífico. Y además, hace ya años publiqué en El País un artículo en esta línea, que era un artículo de autocrítica, era cuando estaba el debate de las humanidades, ¿no? Entonces, lo que yo decía es que a veces hemos sido culpables los propios profesores del deterioro de la enseñanza de las humanidades, porque en vez de ir a lo fundamental, a lo básico, nos hemos enredado en disquisiciones elevadas, de tipo teórico, ¿no? Que muchas veces vienen del pensamiento en la universidad, pero claro, hay que ajustarse a la enseñanza con los chicos, las chicas de 5, 6, 7 años, etcétera, ¿no? Y entonces, en este plano, lo fundamental es que los estudiantes adquieran el uso práctico de la lengua, a base de algo que es mucho más sencillo de enseñar que las teorías lingüísticas, que es, por ejemplo, una ortografía que también se adquiere por la lectura en voz alta, el dictado, es decir, que te lean y que tú escribas, para empalmar eso que algunos dicen que son dos idiomas distintos, el idioma oral y el idioma escrito, ¿no? Y para conectar uno con otro. Yo estoy totalmente de acuerdo a ese respecto, igual que la lectura por parte de los alumnos en voz alta, y luego algo que en España no hacemos, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre en los sistemas educativos anglosajones, que es enseñar a hablar en público. Nosotros no hacemos esto y así nuestros estudiantes terminan no solo con una cierta torpeza expresiva, sino también con complejo de hablar en público, es decir, bueno, como estudiantes miedo. Y muchos de nuestros políticos que tienen que aprender con el paso del tiempo, empresarios y gente que tiene... En cambio, en el mundo anglosajón no, desde la enseñanza... Están entrenados desde pequeños. Entrenados a dirigirse en público a los demás, y eso lo vemos que son en ese sentido buenos
oradores, y sí. eso lo utilizan después en un montón de facetas de la vida, es decir, que no estamos pensando solo en la política. Claro, sí, incluso en la faceta personal, Personal íntima, también, ¿no? y dirigirse a una reunión familiar, hablar en un entierro, hablar en una boda, hacer una presentación de un producto ante un repertorio de posibles clientes, etcétera. Pues ¿no? llama la atención porque esta es una demanda, vamos, muy compartida por mucha gente que no acaba de ser escuchada porque tiene la obligación de que esto se incorpore a las aulas. Vamos a ir acabando ya, Lois, creo que tenemos Sí, ya para un par de terminar, preguntas más. no dudamos nadie de lo de ser académico, que es estupendo, pero nos ponemos en su papel y decimos, qué presión, ¿no? O sea, ponerse delante de una hoja en blanco y decir, no puedo tener ni una sola falta de ortografía, que es algo que el resto de los mortales pues sí que nos podemos permitir. Sí, sí, es evidente. Lo que pasa es que yo ya estoy preparado para asumir mis errores públicos. Es decir, que si un día cometo un error en una entrevista, supongo que algunos ya los habré cometido, pues reclamo para mí la misma condescendencia que yo también proyecto sobre los demás. Es decir, que ser académico, ser director de la academia, no significa ser un ser excepcional, ¿no? Ojo, yo tengo compañeros en la academia que realmente los reconozco como verdaderamente excepcionales, ¿no? Pero no es mi caso, es decir, que cada uno sabe de sus limitaciones y ¿qué le vamos a hacer? El animal no da más de sí, da hasta donde llega, ¿no? Bueno, pues le preguntábamos durante esta entrevista a Darío Villanueva qué había querido ser de niño y la última pregunta que le quiero formular es qué quiere ser de mayor. Mayor creo que ya soy, ¿no? Efectivamente, el día en que recibo el Fernández Latorre casi me parecería un pecado pedir algo más, es decir, que la vida me está dando muchas cosas en las que nunca había pensado que son muy buenas y muy apreciadas para mí, como este premio que me concede La Voz de Galicia. Pues de verdad, como siempre, un auténtico placer, muchísimas gracias, enhorabuena por todo y aquí estamos para recibirlo cuando quiera. Es un placer venir siempre aquí contigo, Fernanda. Gracias. Pues aquí lo dejamos.